y que ha provocado un tsunami con olas de hasta 10 metros que han arrasado la ciudad de Sendai y un extenso territorio. Bueno, pues está conmigo Miguel Rodrigo. Él ahora de presentar a los acompañantes porque conoce su nombre y para mí resulta un poco difícil. Que bueno, pues es uno de los técnicos más reconocidos de nuestro país en fútbol sala a nivel internacional. Es el seleccionador actualmente de la selección de Japón de fútbol sala desde el verano del 2009 y bueno, pues tiene un extenso currículum en cuanto a nivel internacional, tras su paso por Italia, también ha estado en Rusia, en el Dinamo Moscú, en fin, estuvo también en España, en Granada, Jaén y también en Real Segovia, como hemos dicho. Bueno, pues estas personas nos van a narrar en cómo vivieron esta tragedia para acercarnos también un poco a ese país, a Japón, para nosotros tan desconocido. Es el país bueno, que hemos visto esta tragedia de lejos y que tenemos unas sensaciones, hemos percibido unas sensaciones que han venido todas a través de la prensa, de la televisión y bueno, pues ellos mismos nos van a narrar cómo lo han vivido de cerca. Así que sin más le cedo la palabra a Miguel y luego ya Miguel pues irá cediendo la palabra al resto de compañeros de mesa para que entre todos pues hagamos un poquito de tertulia y sea esto lo más ameno posible. Muchas gracias. Miguel, cuando quieres. Buenas tardes. Antes de nada agradecer esta invitación a nosotros que decidimos venir a Europa, a España, a Portugal, a jugar nuestros compromisos internacionales. Es un honor, representa el fin para el que vinimos y es demostrar que el pueblo japonés, en la medida de lo posible, se levanta en cuanto cae. Es una característica humana, pero en el pueblo japonés os aseguro que a través del deporte, a través de la experiencia que he vivido en esta semana, es la mejor bandera. Así que una vez más, gracias Rafael por la invitación. Os voy a presentar a mi izquierda, es Takahiro Komori, su nombre es Takahiro. Él claramente habla perfectamente castellano, español. Tuvo la ocasión de trabajar durante 6 años con Javier Lozano, ex seleccionador nacional de fútbol sala, campeón del mundo, actualmente presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Su empresa es una empresa ejemplar en Japón. Tiene cerca de 3.700 niños, si no me equivoco, que trabajan en el fútbol sala y en el fútbol y representan una escuela que es una educación integral, es una educación a través del fútbol sala, pero sobre todo una educación en valores. Y la Federación Española de Fútbol durante esos años suscribió un convenio con ellos y en la persona de Javier Lozano les visitó un par de veces por año. Takahiro, como anécdota, no sabía nada de español y en cuanto le dijeron que venía Javier Lozano, abrió un libro y lo aprendió, sin viajar jamás a España. ¿En cuánto tiempo, Takahiro? Es de 2 años, más o menos. Solo con el libro, y fue el guía y el intérprete de Javier. Me aconsejó, sin equivocarse, que lo asumiese dentro del cuerpo técnico de la selección y empezó primero como asistente, como traductor, como Mourinho, y ahora ya está ascendido a la categoría de entrenador de porteros. A mi derecha, Kogure, durante 3 años y medio ha sido jugador de la Liga Nacional de Fútbol Sala en múltiples equipos, Nazareno Dos Hermanas de Sevilla, Bujalance de Córdoba, también en la división menor, en Carnicer. Habla también perfectamente castellano, español y es el capitán de la selección japonesa, ha sido campeón de Asia con el equipo y esperamos también serlo. Aunque ya está un poco viejo, pero yo creo que va a llegar para el 2012 y yo creo que todavía lo podré convocar. ¿Cuántos años tiene? Viejo, está en 31 casi, seguro, no más. 31. Es el más viejete del equipo. Pero creo que me llega, creo que se conserva bien. Bueno, la idea que me transmitieron era contaros en primera persona la experiencia que cada uno de nosotros
vivimos el viernes pasado y por extensión lo que vimos, los valores y el comportamiento que tuvieron en los múltiples focos de la catástrofe, porque en el caso concreto de los tres nos encontramos en Tokio, porque el viernes se celebraba la Copa de Japón, los 4 cuartos de final, estaban los 8 mejores equipos. Ese fue un foco, el que habéis visto en las imágenes, que realmente es una tragedia humana devastante, es el que ocurre en el norte, en la zona de Sendai, con terremoto y tsunami. Y el tercer foco es el que está acaparando prácticamente el 90% de la atención mediática, creo que sin merecerlo, que es la central nuclear de Fukushima, que ha eclipsado. Yo desde lejos lanzo un poco esa crítica porque conmigo la comparten en un foro que se formó de 800 y pico españoles que vivimos allí. Ha eclipsado la verdadera tragedia humana que se está viendo en el norte, y casi todo se centralizó en las noticias que interesó a Occidente, entre comillas, transmitir, que fue generar un debate nuclear, no sé si necesario o necesario, pero no a costa de la tragedia que se está viviendo allí. Bueno, en cualquiera de los casos, os narramos, y os narro la experiencia que yo viví, siempre al lado de Takahiro. Estamos en la Copa, como os digo, nos llamaron de la zona de la tribuna a pie de pista, mientras que estaba calentando un equipo. 2 días antes o 3 días antes, si no me equivoco, había habido ya un aviso. Había habido un terremoto de 6,1 o 6,2. Os aseguro que viví un terremoto de 6,1 y 6,2 en una torre de 45 pisos, preparada para los terremotos, que es donde vivo, ya, como dicen en mi tierra, acongoja un poquillo, asusta. Lo que pasa es que los edificios están tan preparados que cuanto más oscilan, más absorben el terremoto, pero os garantizo que se mueve. Ese ya era mi tercer terremoto de 6, algo. Como os digo, estamos a pie de pista, llamamos a una entrevista y empezó a temblar. Fue muy de menos a más, de forma que, casi continuando con la entrevista, al menos yo tuve la sensación de que era uno más de los gorditos, pero que, bueno, que iba a parar. Hay un momento en que continúa y no para, no para, y no para, y no para, y no para. Ese era un pabellón olimpio gigante de unos 13.000 espectadores, construido en el 1964 para las Olimpiadas de allí. Y la sensación que he narrado en todos los medios de comunicación que me han pedido que lo haga es estar dentro de una lata de refresco y la aplastas. Ese ruido metálico, porque era una estructura completamente metálica, y ver en todos los pabellones olímpicos o grandes hay una especie de reloj marcador central gigantesco. Bueno, eso se movía como el péndulo de los relojes antiguos. Y fijaos el sentido del honor y del trabajo, del trabajo que tienen, que estamos a pie de pista y estaban los voluntarios sujetando una cuerda en cuclillas, delimitando la zona de calentamiento con la zona de los periodistas. Claro, cuando eso empieza a oscilar y el terremoto empieza a subir de intensidad, empieza a crujir y todos miramos, ellos ya comprenden que es algo fuera de lo normal, no es un terremoto más de 6, algo, y los chicos en cuclillas, mientras que el jefe de pista no les decía marchaos, continuaban allí. Hay un momento en que nos miramos y yo le decía a Takahiro, decidle que se vayan, decidle que se vayan. Y yo señalaba continuamente, eso es mastodóntico, eso es gigantesco. Y los tipos no se movían. Hasta que del vomitorio del pasillo apareció alguien en traje y ya, unido a que yo me acerco a pie de pista y le digo, vámonos, 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 se levantan y se marchan. A ese sentido del deber y del trabajo, cualquiera de nosotros, en cuanto empieza a temblar, lo primero que hacen, mueven la cabeza, y desde que se mueve, sale explicado ahí, le por saco la cuerda a los periodistas, al calentamiento y a todos, salen corriendo, ¿no? Y ellos no se movían. Hasta que al final hubo una chica, que esto además me fijé claramente, estaba en la pared conmocionada, porque claro, una vez que se libera de la tensión de trabajar, se pegó a la pared y estuvo pues como 10-15 minutos diciendo, de la que me he librado, ¿no? Pero no se movió nadie. El público medio no se mueve y ahí ya comprendemos que está pasando algo. Nos acercaron, creo que fue primero un ordenador, un teléfono. Los teléfonos móviles de ellos se convierten todos en televisión. Entonces ahí no funcionan, las comunicaciones se interrumpen, no funcionan los teléfonos, no funciona nada.
pero se nos acercó alguien, no recuerdo si fue con un móvil o un y nos mostró y empezó a hablarnos ya del ordenador, ¿no? Como que claramente estamos ante algo fuera de lo normal, de una magnitud descomunal y que había alerta de tsunami. Prácticamente no se va nadie, estamos todos ahí hablando, sorprendidos, y hay una réplica. Hay una réplica grande en la que ya yo cogí a Takahiro. No dio tiempo a hablar. Recuerdo que yo le pregunté, digo, ¿por qué no hemos subido, Takahiro? Digo, usted ha sido gordo, ¿por qué no nos hemos ido? Digo, nos quedamos paralizados ahí. No sé si él, confiando en que la estructura se mantenía, y yo porque no se movía. No sé quién no corre, que es el que sabe exactamente las intensidades, pues yo tampoco me muevo. Pero a los 15 o 20 minutos hubo otra ola. Ya se movió de verdad, y entonces ya dijimos, corremos. Nos metimos por unas escaleras y llegamos a un patio sin salida. Nos quedamos atrapados, era, ¿no?, un patio sin ningún tipo de escapatoria. Claramente el pabellón no cayó y ya conseguimos salir fuera. Cuando estamos fuera sí que estaba todo el mundo acercándose con los teléfonos móviles. No funcionaban las llamadas, funcionaba intermitentemente internet a través de los teléfonos porque allí no tienen SMS. Cada teléfono, cuando tú lo compras, tiene asignado un email. O sea, aparte de tu email normal que vas a tener de Hotmail, de mail, de lo que corresponda, ellos tienen un email personal a través del teléfono. Y ese tampoco funcionaba. Lo que sí funcionaba era la tecnología de la televisión. Entonces ahí empezamos a ver las primeras imágenes del tsunami. O sea, ahí ya todo el mundo comprende que ha pasado algo fuera de lo normal y que hay muchos muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan ellos, porque era el último equipo que jugaba los cuartos de final, ahora contra él donde le pilló, y ahí decidimos regresar. Bien, esa es la experiencia que me llevo más grande como ejemplo de cómo en una situación de pánico total, que podría ser de pánico total, ellos caminaban ordenadamente, sin ningún tipo de caos, con ríos de gente, ríos de cientos de miles. Tokio esa zona de centro está llena de gente. Caminaba con normalidad, nos concentramos en el centro, en Shibuya, que es un cruce que le llegan por todos los sitios gente y jamás se chocan, cruzan con un orden impresionante. Y ahí establecimos un poco a ver las estrategias de qué íbamos a hacer, porque no había metro, no había tren, no había comunicaciones, y en mi caso personal, mi esposa con mi hijo mayor estaban en casa en una pequeña fiesta con amiguitos japoneses, pero el pequeñajo, Daniel, el segoviano, estaba en el cole. De forma que yo, por los medios de comunicación, por los teléfonos, comprendo que Tokio está intacta. Sé que están bien, no sé dónde están, pero sé que están bien. Pero María, mi esposa, la televisión no funciona, el teléfono no funciona y se encuentra con los niños en casa. Ella me decía que la torre deslizaba en casa, o sea, ella se deslizaba, había todas las puertas, caía todo, sabía que era un terremoto de una intensidad fuera de lo normal, pero había perdido de vista, primero a mí, que seguramente le importaba menos que el hijo pequeño, pero el renacuajo, Daniel, no sabía si el colegio había caído, si estaba a salvo, no tenía ninguna información. Así fue durante cerca de 4 horas. Así que es una sensación de angustia. Yo tenía claro que estaban bien, pero, como os decía, María con mi hijo Miguel no sabía cómo estaba Daniel. Al cabo de esas 3-4 horas yo consigo cruzar un mensaje por email, en el que ella me dice que han pasado mucho miedo, pero que están bien en casa. Y yo le cruzo otro email diciendo, trato de llegar a casa como sea, no hay tren, no hay teléfono, no hay nada. Intentamos coger coche, un taxi, y era una ratonera, o sea, estaba completamente bloqueado Tokio. Pero fijaos que la gente en ríos, dirigiéndose ordenadamente, o bien a esperar que se habilitase algún tipo de comunicación, o bien volviendo a sus casas. Cuando os cuente la forma en la que llegó, sonríes porque tienes que sonreír, pero finalmente consigue llegar a casa. Y al final, sobre las 9:30 de la noche, esto fue a las 2:30, sobre las 9:30, por radio, oigo que una de las líneas de metro circulares se ha habilitado. Bien, nos dirigimos a ella y tuve un golpe de suerte grande, porque en la dirección en la que nosotros nos movíamos había un pasillito como este, que estaba liberado. Imaginaos bloques de 200 personas organizadas en bloques rectangulares, con su hueco, y de bloque en bloque iban entrando en los andenes. Venían los vagones llenos, era prácticamente imposible acceder. Si bajaban 2, entraban 2. O
O sea, había para toda una noche de espera tranquilamente. Y en esta habitación no hay nada, no sé, seguramente con un poquito de pillería, en este caso yo creo que andaluza, empecé a meterme por la derecha, meterme por la derecha, meterme por la derecha, meterme por la derecha, hasta que hay un momento que me encuentro dentro del andén y dentro del vagón. Bien, a partir de ahí es una lata de sardinas y consigo llegar en una hora aproximadamente a casa. Y ahí son las 1:30 de la noche, más o menos. Lo que sigue después es levantarte por la mañana, ver que ya hay internet, ya hay televisión y nos avisan ellos, primero que estamos bien, todo así, que hay que coger provisiones porque se prevé una semana con réplicas y que van a haber problemas. Fuimos al supermercado y ya no quedaba nada. Colgaba unas imágenes a través de internet del súper. Cuando yo llegué conseguí coger una botella de agua, 2 cartones de leche y un paquete de pasta. Huevos, todo eso finalizó y continúa sin haberlo, porque sabéis que se están, como habéis visto en los medios de comunicación, restringiendo el tema de gasolina, el gasóleo. Contaba de un amigo suyo que estuvo desde las 3 de la mañana en el coche haciendo cola y si a las 10 de la mañana, justo cuando llega, ya parece que le van a echar los 20 litros que le correspondían, se quedaron sin gasolina. Y, o sea, cualquiera de nosotros monta ahí un cirio de narices. Se volvió y dijo, bueno, pues mala suerte, por otra, ¿no? Y otra vez, o sea, ese tipo de respeto y de cosas son allí habituales. Bien, pues conseguí coger lo que pudimos y a partir de ahí el cariz que fueron tomando las cosas nos impulsó a la Federación y a mí a tomar una decisión respecto a mi mujer y a mis 2 hijos y el miércoles regresaron a España. Nosotros, oficialmente, entre comillas, íbamos a iniciar este viaje por Portugal y España, de forma que el sábado yo me consideré oficialmente evacuado a través de mi trabajo y ellos oficialmente arrancados de su país, porque, claro, las familias las tienen allí y la situación más o menos comprometida la tienen allí. Pero de forma ejemplar, como son ellos en el comportamiento diario, decidieron unánimemente en el hotel previo a salir al aeropuerto, decidieron que la mejor forma de dar testimonio que desde el primer día siguen trabajando es venir aquí y demostrar que a pesar de la tragedia que se está viviendo, la vida sigue. Yo tengo una profesora de japonés y durante la semana en la que la radioactividad estaba ahí, ya sabía de la radioactividad en Tokio, cerca además de donde vive, en Yokohama, en el barrio intermedio, que era Kawasaki, ¿no? O sea, Shinjuku, que es otro de los barrios simbólicos de ahí, se había detectado algo. A mí me dijeron, oye, si puedes no salir de casa, no salgas. Así que como en la copa que vine aquí a Segovia había cargado una maleta de contrabando de chorizo, salchichón, jamón, queso, de las cosas que me gustan, sobreviví con eso y lo pude llevar durante toda la semana. Pero recuerdo que la profesora me dijo, ¿vamos a dar clase de japonés? Yo, Noriko, yo no salgo. O sea, no tengo pánico, pero me han aconsejado que luego hay que volver, ducharte bien, meter la ropa en la lavadora, lavarla bien. Y ella me dijo, no, yo digo, ¿tú estás trabajando? Y dice, sí. Para mí es un orgullo, me dijo textual, ¿no? Para mí es un orgullo ir a trabajar, continuar con mi vida normal y por favor te pido que consumas poca electricidad. Ese fue el mensaje que me dio, porque hay apagones alternos en 5 áreas metropolitanas en las que se dividió la ciudad. Y la recomendación que están dando es ir a trabajar en bicicleta, y este señor a 25 kilómetros de su casa no en bicicleta, ir a trabajar andando y van todos los kilómetros que hagan falta andando por una cuestión puramente de solidaridad con el prójimo. Yendo al súper, fijaos, habiendo 2 cartones de leche y mucha gente que nos dirigíamos hacia el cartón de leche, mis dedos se adelantaron 3 centímetros a los dedos de otro de al lado y enseguida me dijo, Gómez Asal. Perdón, y se colocó detrás mía. Yo podía haberme llevado los 2, claramente, ¿no? Como español y como andaluz, pues estaba a tiro para llevarme la leche de la semana. Claramente cogí uno y el individuo cogió el segundo y la otra gente se conformó con no coger ninguno y volverse, ¿no? O sea, ese tipo de detalles en esa situación de pánico, no lo sé, si aquí son impensables
o en una situación de máxima necesidad seríamos capaces de eliminar todo lo malo y comportarnos y sacar toda la bondad o todo el civismo que imagino que como seres humanos llevamos. Pero las 6 horas que yo caminé para venir a casa y todo estaba en orden. De mi vagón, en mi parada, salí solo yo y había una marabunta de gente delante y solo entró uno sin ningún tipo de pelea. Además que me giré para ver quién lo hacía y entró uno sin ningún tipo de codazo, ni empujón, ni nada. Representa un tipo de orden que yo creo sinceramente que aquí sería impensable por nuestra forma de ser. Más allá de eso, cualquier tipo de recomendación que se les ha hecho respecto a ir o no a trabajar, a ahorrar o no, son 2 bloques gigantes de 45 pisos, os aseguro que cuando llegaba la noche estaba todo prácticamente apagado y había una única luz por casa. Es decir, que con una única luz funcionaba. Era civismo respecto al compromiso de que hay que ahorrar energía. Yo no sé, repito, siempre lanzo la misma, no sé si aquí o no se haría. A mí me pidieron que contase mi experiencia personal y yo creo que la cargo también de mi subjetividad, de mi opinión. Creo que sería complicado que aquí en ese sentido se pudiese hacer. Bien, a partir de ahí yo ya regresé, las noticias que tengo son las que vosotros leéis igual que yo en los medios de comunicación. La situación no es fácil. Yo a nivel personal he decidido que tanto María como Miguel y Daniel, mi familia, de forma temporal se queden en Granada, por prudencia occidental, aunque en el fondo me dicen, Miguel, nosotros no tenemos opción, pero si pudiésemos, mejor que se quede, pero como peligro, la percepción que tenemos desde aquí no es la misma que está habiendo desde allí. En Facebook se creó una página, españoles que sobrevivieron al terremoto de Japón. Iban por 800 y pico, el 80% de los mensajes eran monopolizados por una queja a la embajada española por el trato que había tenido hacia ellos o cómo se estaba comportando por la falta de atención. Pero el resto era una queja grande a los medios de comunicación occidentales, porque el día a día que ahí se vivió, más allá de los miedos occidentales míos o de ellos, era un día a día prácticamente normal. Es verdad que podías ver menos coches por la calle, una cuestión obvia, no había gasolina y se trataba de ahorrar, menos gente en los trenes porque había menos trenes, porque se concedió en algunas empresas la libertad de ir a trabajar y casi todos fueron a trabajar, pero algunos claramente no lo hicieron, pero no tiene nada que ver la percepción que se tuvo de ahí a los mensajes. Yo leí incluso Apocalipsis nuclear, no sé si fue el delegado de la Comunidad Económica Europea, creo recordar, ¿no? Sí. Y de algunos, como que, bueno, íbamos a saltar todos por los aires. Entonces, cuando yo les preguntaba a ellos, me decían, ni lo uno de aquí de Japón, que claramente cualquier gobierno en una situación de esta magnitud no dice toda la verdad, no los japoneses, ninguno, ni los medios de comunicación occidentales que magnifican y llevaron al extremo una situación que no era tal. De hecho, en cuanto ha ocurrido el tema de Libia y de Gaddafi, yo ahora hoy me he ido a uno de los periódicos nacionales y he tenido que bajar con el ratón, digo, pero si no está Japón, no está, yo voy aquí ya, crisis nuclear de Japón. O sea, interesa cualquier otro tipo de crisis y se solapan con completa naturalidad. Allí no. Otro tratamiento importante ha sido el tema de los muertos. Yo creo que ninguno de vosotros ha podido ver un muerto en primer plano. Seguro que no. Ellos, en ese sentido, el tratamiento de dignidad que dan al dolor, o en este caso a los fallecidos, no tiene nada que ver con la televisión de aquí. Yo en alguna de aquí, con los enviados especiales, he visto muertos en primer plano. Con las televisiones de allí están todos cubiertos por mantas y se ven desde un plano muy lejano. Es otra forma de tratar una situación de tragedia con responsabilidad muy diferente. Unido a eso, su forma de ser, con la que yo discrepo, muchas veces lo he hablado sobre todo con Takahiro, que es mi lazarillo, quien me orientó en estos casi 2 años y sin él hubiese andado como un pollo sin cabeza por Japón, es que les cuesta muchísimo exteriorizar los sentimientos, forma parte de su cultura.
Y en la televisión japonesa le ponían el micrófono al lado de la boca de un individuo de la zona de Sendai que estaba contando que había perdido a su hijo, a su esposa, no encontraba a su otro hijo, y si no oyese lo que está diciendo, podía estar tranquilamente diciendo: hoy he ido a comprar 3 kilos de patatas al supermercado, me los he encontrado más caro, bueno, la cesta de la compra está... No sabías que está describiendo una situación que a cualquiera de nosotros se nos desencajaría el rostro, estamos llorando, lamentándonos por el gobierno, por la vida, porque no han hecho nada, porque no han avisado, porque tal, porque... Y ellos lo interiorizan. Yo discrepo. Y en el mundo del deporte, que es el mío, les solicito y les pido a ellos muchas veces un poquito más de maldad, de malicia deportiva, sana, un poquito más de mala leche, porque son demasiado buenos para los aspectos competitivos. Lo son en la vida, y en el tema del deporte hay que ser un poquito más pillo. Y yo creo sinceramente que de vez en cuando un buen grito, llorar, chillar y comunicar lo que uno tiene dentro, de alguna de la manera tiene que servir como válvula de escape. En su caso se lo tragan todo. Es muy complicado.